Tovim. Buen mediodía para todos los que están aquí en Israel, o buena madrugada para los que están fuera de Israel. Gracias por compartir con nosotros este tiempo antes de Shabbat Kodesh. El Shabbat Kodesh Perashat Vayesher, que obviamente ya encara los tramos finales de un Humash apasionante como es el Humash de Bereshit, que contiene, por cierto, esta figura que venimos hablando del Ben Aliyah, el Ben Aliyah, que es una persona que se eleva, que solía elevarse y que podría realmente con buena intención llegar a ser una persona de bien. Eso hablaba el Rav Wolbe la semana que pasó. Y a partir de aquí estábamos en el segundo capítulo de lo que es Eretz Israel y de cuánto la tierra de Israel puede ayudar eventualmente al Ben Aliyah, a esa persona que se eleva en su accionar cotidiano a lo largo de la vida, más que cualquier otro lugar en el mundo. Yadanu ki Hashem echad ve'ashinu yavo me'amekabelim ve'Hashem lo yeshane ma'asav ki kulam bechokhmah. Decía algo muy interesante con respecto a todo lo que Jacob le dice a su familia que quiten todos los Elohe Neja, todos los dioses ajenos que habían traído o que tenían con ellos tras lo que habían obrado en Shechem. Dicen, sabemos que Hashem es uno, y el cambio proviene solamente de las personas, que son los que pueden llegar a recibir esa autonomía, esa autoridad de Dios. El Todopoderoso no va a modificar sus acciones, Kikulam B'Chokhmah, porque todas ellas son con sabiduría. Quería decir, el Rav Wolbe explicaba, esto es lo que dice obviamente el Ibn Ezra, el Kadosh Baruj Hu en sí mismo no está más cercano a un lugar de otro lugar, porque él, Kadosh Baruj Hu, es uno solo y está cerca en todos los tiempos y en todos los momentos y en todos los lugares por igual. Pero el Shinui, el cambio está en Mitzat HaMekabelim. El cambio está no en quién, dónde está él y cómo él es su presencia en todas partes, sino de quien yo lo recibo, porque nosotros somos personas diferentes. Adam Echad Umakom Echad, Yoter Muhan Umushar, Mizulato Lekabel Kirvat Elohim. Porque existe una persona y existe también un lugar preferencial, un lugar determinado, que están muchos más aptos para poder recibir la presencia de Kadosh Baruj Hu, decía el Ibn Ezra. Por lo tanto, el Ibn Ezra nos decía, el Rav Wolbe traía un hidush, algo realmente inusual y de una comprensión y de una interpretación muy, muy importante y muy, muy grande. ¿Y qué se refiere particularmente? Dice, Be'alot Adam Le'eretz Israel, cuando la persona llega aquí a vivir en Eretz Israel, la presencia de Dios y la cercanía de Dios es más grande por la naturaleza del lugar. Y la persona debe prepararse para ello y debe intentar vivir con todos los aspectos inherentes a la santidad, a la Kedushá. Y esto es el tema de los Kutim, decía el Ibn Ezra. Esto se refiere a los Kutim. ¿Quiénes son los habitantes de Kuta? Les explicaba la semana pasada, pero lo hicimos en forma muy pequeña porque teníamos que terminar el Shebur. Los habitantes de Kuta fueron toda una población transportada desde sus lugares al noreste de Asia por el imperio asirio. Los asirios tenían una política muy especial, nunca dejaban a las poblaciones en sus propias geografías. Esa era la forma y la fórmula de evitar cualquier eventualmente sublevación o eventualmente revuelta, como pasa ahora en tiempos de Hanukkah con los Hashmonaim contra los griegos. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a los tiempos del imperio asirio. Estamos hablando de la deportación de las 10 tribus de Israel.
Esto pasó en el año 722, antes de la era común, cuando cae finalmente el reinado de Israel, conocido como el reinado de Efraín o reinado del norte, y allí, obviamente, tras las infinitas decadencias que generaron desde el primero de ellos, Jeroboam ben Nebat, hasta el último de ellos, esa decadencia del pueblo judío que los lleva al exilio. El territorio de Efraín, la zona montañosa al norte de Jerusalén y hacia el norte, casi lindando con el Yam Kineret, quedó prácticamente desierta. Los asirios, después de más de 10 o 20, 30 años tal vez, trajeron poblaciones desde otras geografías. En este caso los Kutim, que son los habitantes de Kuta, quiere decir al noreste, decía, del mapa asiático. Y obviamente ellos llegan aquí, llegan a este territorio, y lo que les sucede es algo común si lo entendemos desde el punto de vista fenomenológico. Una situación extraordinaria desde el punto de vista del paganismo de estos hombres. De repente, todos los nuevos habitantes de Efraín, del desierto, son devorados por los leones. Y entonces estos hombres están diciendo que el Dios del lugar, quiere decir, pensaban en esa concepción, ¿no? De que en cada lugar hay un Dios diferente, que el Dios del lugar estaba enojado con ellos y por lo tanto los mandaba a devorar por los leones. Y por lo tanto exigieron a los asirios poder aprender la religión, la Torá o las leyes del nuevo Dios. Y como quedaban todavía sacerdotes corruptos, por supuesto, que habían sido impuestos no de la tribu de Cohen, no de la tribu de Aarón, Aleví, etcétera, sino que fueron designados por el primer rey de este reinado, Jeroboam ben Nebat. Esta gente, estos Coanim, le enseñaron la Torá a estos Kutim. El hecho que es históricamente que estos Kutim habitaron la zona que se conoce como el Shomrón. Shomrón es Samaria. Y entonces le quedó su nombre hasta el día de hoy como Shombronim. Los Shombronim entonces, por un lado, servían al Dios de Israel para evitar los leones y por otro lado servían a sus ídolos. Se los llamó a ellos Geré Arayot, quiere decir los conversos por las leones. Quiere decir, no fue una conversión voluntaria desde el punto de vista espiritual, sino que fue casi compulsiva. Lo que el Ibn Ezra dice es precisamente que esta población, cuando llegaron a la tierra de Israel, se vieron obligados a recibir sobre ellos las mitzvot de la Torá, que era, según ellos lo denominaban, Mishpat Elokei Haaretz, el juicio y la justicia del Dios de la tierra. Y así también es lo que Jacob se propone cuando llega a los límites de la tierra de Israel. Advierte a cada uno de los integrantes de su casa que a partir de ahora que sale de la influencia que le puso el camino, quiere decir, de los ángeles, a partir de aquí ya el camino empieza a ser transitado por ellos mismos. Hasta aquí los ángeles los acompañaron a la ida y a la vuelta. Entonces ahora dice, ahora tenemos que erradicar todas las idolatrías, no solamente físicas, sino también mentales, ¿no es cierto? Y ustedes recuerdan que Rachel había llevado los terafim, los ídolos de su padre. ¿Por qué? Porque habrían de llegar, dice el Midrash, habrían de llegar a esta tierra en donde los ojos de Hashem están puestos sobre ella. Continuamos entonces a partir de este resumen pequeño nuestro encuentro de hoy, que lo hacemos de Nishmat Alegra Bat Yazdi, Nishmatat Seudavet Haim, lo hacemos de Nishmat Yitzhak Kravchuk Ben Rosa, Nishmatot Seudavet Haim, que falleció en el día de ayer, y hoy fue su sepultura. Y Labdil Ben Metim Lahaim, que acá yo le enviar después a nuestra querida Mati Tamar Bet Abraham y a Reuben Kleiman Ben Pirja Jaya, que acá yo les envía después junto a todos los enfermos y enfermas que ustedes quieran evocar también.
Dice Rav Wolbe entonces, después de hablarnos de los Kutim, los Shomronim y de Jacob, que Behemet, en verdad, hasta este día, todo esto lo sentimos y lo experimentamos muy bien. Cualquier persona lo experimenta, la persona que tiene el zehut, el mérito de poder inmigrar, la alot, quiere decir subir más que nada a la tierra de Israel de la diáspora. ¿Por qué? Porque más que nada se deshace la base espiritual de debajo de sus pies y ahora debe empezar de nuevo a hacer su background, su base de fe y de servicio a Dios. Llegar de la Golá es como desprendernos, como hizo Jacob con todos sus hijos, de Elohé Aneja, de los dioses ajenos. Y no hablamos de dioses de piedra o de madera, seguro que no. Estamos hablando de otro tipo de idolatrías, las cuales nos acostumbró lamentablemente la diáspora, y en última instancia son cosas que, como pasó en Egipto, se han incorporado en el seno del pueblo judío. Pero es interesante que el Rab dice que cuando la persona llega aquí a Israel, debe realizar de vuelta su base, la base o fundamentar nuevamente su fe y todo lo que es su servicio a Dios. Dice, si él habrá de esforzarse sobre este punto y habrá de intentar de alcanzar el mérito del nivel de Eretz Israel, entonces habrá de ser meritorio de la bendición de la tierra y entonces se habrá de elevar doblemente. Porque esta es la verdad, que Eretz Israel es una madregá, es un escalón, y tenemos que tener el mérito de ese escalón. O sea, no es algo, y a mí personalmente por un lado me emociona, y que por otro lado lo establezca el Rab Wolbe como un criterio, y que no está hablando aquí de sionismo, está hablando del valor intrínseco de lo que es Eretz Israel. No hablamos del Estado, no hablamos de Eretz Israel, lisa y llanamente, porque ese es el objetivo. Eretz Israel es una madregá, y esto lo tenemos que experimentar todos los que hemos llegado aquí, con diferencia de algunos años, seguramente, y los que llegaron a último, hace unos meses nada más, o hace un año o dos, tienen que sentir que aquí hay un escalón, y obviamente necesitamos ser meritorios de esta tierra. Y esto es lo que dice Rabbi Abraham Ibn Ezra, me Abodat Hashem, Lishmor Koach HaKibul Kefi HaMakom. Desde ese aspecto de lo que es servir a Dios, saber preservar la fuerza receptiva de acuerdo a la condición del lugar. Pregunta Rav Wolbe, ¿cuál es la segulá? ¿Cuál es la peculiaridad espiritual de la tierra de Israel? Estamos hablando de Eretz Israel desde la semana pasada, aquí en este complejo maravilloso de que el Rav Wolbe nos habla a nosotros, nuestra composición humana. La pregunta es, ¿cuál es la segulá? ¿Cuál es la particularidad de la tierra de Israel? Veremos que en ella es mucho más fácil que en cualquier otro lugar del mundo establecer una relación natural y hasta atrevida, quiere decir valiente, con el Boré, con el Creador bendito sea. La persona no necesita ni de pensamientos, ni de muchas introspecciones, ni de muchas inspecciones para acercarse al Creador bendito sea. Porque la simpleza de la vida, en esa potencia de la simpleza de la vida, es la que nos lleva a ese punto. La persona que tiene el mérito. Poder descubrir las cosas simples, no las cosas complejas. Jehová Shezoy, segúrate de Israel. Y como esta es la peculiaridad, la singularidad, que es Pashtut Haim Bekojale Aviv de Pashtut Haim, la simpleza del vivir aquí, es lo que nos lleva a esa concepción de la tierra. Y como esta es la segulá, la particularidad de Israel, la persona casi que vive en ella se ve obligada a alcanzar ese nivel. Y yo creo que tiene razón en última instancia, porque aquí, como decía David Amelech, Ur'e Banim Lebaneja, Shalom al Israel, ¿no?
Urebe tu Yerushalayim, perdón. Y Barejeja Hashem Mitzion, la primera parte, Urebe tu Yerushalayim. Que te bendiga Hashem desde Sion y que veas el bien de Jerusalén. ¿Qué quería decir David Amelech? Bueno, que cuando nosotros llegamos a Eretz Israel, nosotros que venimos de una diáspora extensa, de muchas décadas tal vez, como en mi caso, más allá de haber tal vez disfrutado y construido en la diáspora, a veces llegar aquí a Israel representaba una comparación con respecto a dónde estuve y cómo estuve y cuáles eran las bondades de aquel lugar. Por eso David Amelech nos advierte y dice que Hashem te bendiga desde Sion. Tú tienes que saber que la brajá de Kadosh Baruj Hu está instalada aquí, en un lugar. Urre'e betuv Yerushalayim. ¿Y sabes qué? Tu tarea cuando llegues a Israel no es ver lo malo, no es ver el problema, no es ver el conflicto. Urre'e betuv Yerushalayim. Si pudiéramos cambiar esa perspectiva de solamente poder ver el bien de esta hermosa tierra, seguramente hasta el israelí mismo, que ya lleva generaciones viviendo aquí y que a veces mantiene su hartazgo o su hastío por vivir aquí, incomprensiblemente, o no, no lo sé. Entiendo de que como había a veces muchas cosas, como le decía la esta semana a mis alumnos en las clases, a veces hay personas que opinan tanto aquí y hablan de las bondades de la diáspora cuando fueron solamente de un paseo a Holanda, a Italia, a Cancún, no me importa dónde. Pero vivir en la diáspora ya no es lo mismo. Y vivir allí es una dificultad. Es, es sentir que uno no puede ascender de madregá, ¿no? De grado. Pero es una perspectiva. Entonces dice, voy a explicarles ahora las palabras que dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab. Dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, que es su maestro, la Gemara de Baba Metzia. May dichtiv, mi aish jajam beyaben et zot. ¿Cómo podemos interpretar el versículo que dice, ¿quién es el hombre sabio que pueda inteligir, que pueda comprender esto? Va a ser devar pi Hashem, elav villagida, y que la palabra de Dios ha sido dirigida hacia él y lo pueda transmitir. Alme abda aaretz. ¿Por qué motivo esta tierra tan querida, tan amada, fue un objeto perdido en manos del pueblo? Alme abda haaretz. Esto dijeron los hajamim, los sabios, y no lo explicaron. Lo dijeron los profetas, pero tampoco lo explicaron. Hasta que lo explicó el Kadosh Baruj Hu por sí mismo, en persona, comillas, Shenemar, porque está dicho, Vayomer Hashem, y dijo el Todopoderoso, a los Vam et Torati asher natati lifnehem. A Kadosh Baruj Hu nos reveló el motivo. ¿Por qué? Por haber abandonado mi Torah, que yo puse delante de ellos. Amar viuda, amar Rab, Shelo berejú Torah. ¿Cuál fue el motivo de que esta tierra quedó desolada? Dice la Gemara, presten atención. Shelo berjú Torah tejila. No berjú Torah. ¿Qué quiere decir? No dijimos las brajot de la Torah, que nosotros las decimos en el comienzo de la tefilá. Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedivrei Torah. Y decimos Asher bajarbanu mikol ha'amim benatan lanu et Torato. El error garrafal del pueblo de Israel en su pérdida natural de esta tierra maravillosa fue Shelo berjú Torah. Aparentemente, dice Rab Wolbe, esto es muy duro de comprender. ¿Cómo es que se puede hablar de un castigo tan fuerte, tan doloroso, tan grave, que lleva el no haber dicho las bendiciones de la Torah al principio a la pérdida de la soberanía y de la autonomía en esta bendita tierra? Vaya, qué cosa. Solamente por el pecado de no haber bendecido por la Torah en principio. Pregunta Rab Wolbe y dice Ahaïnyam Baruch.
pero la cosa debe quedar medianamente clara. El Kata Torah, la bendición de la Torah, es el vínculo, es mi relación, es mi contacto, mi comunicación con el dador de la Torah. Y esa unión natural que el que estudia la Sagrada Torah adquiere el mérito de ella. Y eso es lo que le faltaba a él. Le faltaba haber generado ese vínculo con el dador de la Torah. Perder esa comunicación. Muy fuerte. Lo que describe la Gemara en Baba Metzia, la puerta intermedia. Y entonces dice, Ubiyot Zot Kol Ikar Yeshivat Israel, diciendo que esto es el escenario central de habitar aquí en la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir el escenario central? Vivir en la proximidad de Dios, porque aquí estamos más cerca de Él, entonces la tierra se perdió. Se perdió la tierra, el continente, de momento que el pueblo de Israel cayó de esa madregá, de ese escalón, en el momento que se ocupaban de la Torá. Habló el Rab en su momento ya en el segundo de los pórticos de su enseñanza acerca de las bendiciones de la Torá y la fuerza de la bendición de la Torá. Y nosotros, obviamente, cada mañana en la tefilá, al principio, se nos dice que tenemos que decir Birjot Shahar y Birjot Torah. Porque esa es la forma que yo estoy iniciando mi día. Quiere decir que cada vez que me ponga a estudiar Torah, ahora o hoy a la mañana, ya dijimos la bendición de la Torah. Y esa bendición de la Torah es tan simple que alcanza para todo el día. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. El mérito de la tierra lleva a ese objetivo. Dice Rab, y esto es lo que nosotros hemos expresado. La segulá, la particularidad, la peculiaridad de Eretz Israel es que una persona puede vivir aquí sintiendo la cercanía del Creador, y cuando esta segulá y cuando esta es la peculiaridad, nosotros como personas tenemos que llegar a esa situación. Y fundamentalmente cuando nos ocupamos del estudio de la Torah en Eretz Israel. En Torah como Torah Tashel Eretz Israel, dijeron en la Gemara, ¿no? La Torah es igual en todas partes, pero aquí en Israel tiene una dimensión superior. Y eso obviamente lo podemos percibir aquí. Lo podemos percibir desde esta perspectiva. Lo digo con muchísima humildad, pero para quienes nos dedicamos a la Torah en la diáspora, no hay ninguna duda de que aquí la Torah, bueno, es parte de la respiración cotidiana, es parte de lo que es nuestra vida, es parte de lo que es nuestra sensación de identidad judía, de nuestro orgullo como judíos. Por lo tanto, dice el Rab, Velo, pero les ruego por favor, dice él, no nos confundamos. Si vamos a decir que Eretz Israel, desde el punto de vista de sus cualidades, es una situación de una vida de cercanía de Dios, ayer le mató a Deragol, y que con respecto a esta cercanía hablamos de la graduación que una persona puede adquirir estando en Hutz Laaretz, Adainem B'Matzav Shel Bekoach. Porque lo mismo que estudias en Hutz Laaretz fuera de Israel, también te va a acercar, pero eso en Hutz Laaretz está en potencia. Aquí es una realidad. Chaim Bepoal Bekirbat Elokim Peshutá Ulevavit. Aquí en Israel vivimos en forma concreta y sentimos la proximidad del Todopoderoso de una manera simple y sensible. Esa es la vida en el Israel. Nada mejor que una definición que el Rab Volve puede establecer para nosotros. Nuestra tarea en todo esto es tratar de echar raíces en la tierra de Israel.
Ese es el desafío, creo yo. Si bien esto fue escrito hace un par de décadas o un poco más, creo que la meta es esa. Para todos quienes arribamos a esta bendita tierra, nada es fácil, nada, absolutamente nada. Pero uno se siente que pasan los años y pasan los meses o pasan los días y pasan las horas. Y uno siente que bajo sus pies está echando raíces cada vez más fuertes, más poderosas. Nos pasa, comiendo una realidad que no la pudimos retomar todavía por todo el tema de la pandemia que tuvimos el año pasado. Aquí durante el año, nuestros grupos de estudio, nuestra comunidad, el Bet Midrash, el Ulpan Giur, los viernes salíamos de paseo a recorrer la tierra de Israel. No hay un amor más grande que poder recorrer la tierra. Tanaj en mano, ¿eh? Viajábamos con el Tanaj en la mano para descubrir los lugares que representan mi historia, mi identidad. Y eso es echar raíces caminando la tierra, como Abraham vino, ¿no? Lej lejá, ese caminar, leorcau le rojvá, a lo largo y a lo ancho de esta tierra. Es muy pequeña, pero que a cada paso se va ensanchando. Por lo tanto, dice el Rab, que la tarea que tenemos que tener por delante es echar raíces en la tierra de Israel. Porque decimos en la tefilá todos los días, menos en Shabbat, "Mipnei hataenu galinu me'artzenu". A causa de nuestras transgresiones y pecados, nos hemos ido al destierro, nos desterramos de nuestra tierra. Galinu, yo, me fui por mí mismo casi. Más aún, sino que no dice solamente eso la tefilá, dice algo más todavía. Una cosa es el exilio y la otra cosa es nitrahaknu me'al matem. Nos hemos alejado de nuestra tierra. Si lo primero es lo físico, estar en el exilio, alejarnos de nuestra tierra es un alejamiento espiritual. Y frente a todo esto, la tefilá que decimos, "Sheta'alenu besimcha le'artzen", que nos hagas ascender a esta tierra con simjá, con alegría. Más aún dice, "Betitaenu bigulenu", y que nos plantes en nuestras fronteras, en nuestros límites, en nuestras tierras. Quiere decir que podamos nosotros estar plantados en la espiritualidad de la tierra sagrada y santa, y este escalón no es de los escalones más fáciles. Bourre dice, mira, te invito a que leas y comprendas a uno de los Kedoshé Elión, a uno de los altísimos y grandes sabios, Rab Akadosh, Rabbi Menachem Mendel Vivitevsk, y cita aquí el Rabolve a una de las luminarias del Hasidut. Dice a Rab Menachem Mendel de Vitebsk, Zchutó Yagen Alenu, en una de sus cartas a todas sus amistades y toda su gente amiga y amada en Jutz Laaretz. Escribe el rabino de Vitebsk. Esto es maravilloso. Bezot Ashir el Libi. Dice, y esto lo voy a volver a tornar a mi corazón. De Ashir mipnei akavod de Hol Shoel Umebakesh, para responder a causa de la dignidad de toda aquella persona que me pregunte y me pide Lishkon Kavod Be'eretz HaKadoshah, venir a habitar aquí para sentar la dignidad en la tierra sagrada. Moda'ah Rabá, haré un anuncio muy grande. Leidá, para saber, y Leodía, hacer saber, Eta'aretz Ma'i, ¿qué es esta tierra? Dijeron nuestros sabios de bendita memoria, dice el rabino de Vitebsk, en el Midrash Shocher Tov. Midrash Shocher Tov es el Midrash muy hermosísimo que se escribió sobre el Teilim. Yo lo conocí el Midrash Shocher Tov cuando me preparaba para mi Bar Mitzvah. O sea que ya hace 54 años, desde Hashem, que conozco ese Midrash porque el maestro que me enseñaba en hebreo,
el Rav Freue, alaba Shalom, Jajam Freue, no eran Rabanim, eran Jajamim en esa época, diferentes, y gracias a Dios. Y me enseñaba del Midrash Shocher Tov de Teilim. En el pasú que dice Teilim, Ratzita Hashem et arceja, tú has deseado, has puesto todo tu razón, Hashem, en tu tierra. Dice Rab de Vitebsk, el Kadosh Baruj Hu ofejo meapej, el Kadosh Baruj Hu busca, rebusca, da vuelta y otra vuelta, mistaquel, y observa, va y pone sus ojos en ella, ad she teratze et maasea, hasta que sus acciones sean deseadas por él. Quiere decir que le da a esta tierra más de una oportunidad. Veiné, dice Rabino de Vitebsk, Kama ipujim begilgulim, cuántas vueltas y contramarchas, meoraot y circunstancias, y dan be idanim, de tiempos, de décadas y décadas, yachlefu al kol ejad bibae are, habrán de pasar para todos los vinientes a esta tierra, a que nitadirle va el banea, hasta que a partir de esa constancia, ¿sí? Aparecerá el concepto Yeratze Tabanea, que hasta sus piedras va a amar, Betafaray y Jonen, y su polvo habrá de serle empático, de empatizarle. Beoev Jurbot Sheberetz Israel Upat Jarebaba En. La persona ama inclusive los espacios destruidos de la tierra de Israel e inclusive su pan seco en ella. Es una, por supuesto, del siglo XVIII, esta mirada, donde la impronta de los movimientos del Hasidut, 18 a partir del Baal Shem Tov, y a partir después del siglo XIX, sus sucesores, todo el deseo era poder llegar a esta tierra. ¿Sí, sí? El Hasidut tuvo una impronta, diría, filo-sionista en sus orígenes, de querer siempre aspirar a llegar a la tierra. Así fue con el Baal Shem Tov. Entre ellos que se habla tanto, el más famoso para la gente, que es el rabino de Nachman de Bratslav. También toda su intención fue llegar aquí. Pero no solamente de los Hasidim, también los Mitnagdim, aquellos que estaban mamás en la vereda de enfrente de los Hasidim, a la cabeza de ellos el rabino, el Gaón de Vilna. Todos los alumnos del Gaón de Vilna llegaron a esta tierra. No sé si llamar todo esto un movimiento sionista, no lo sé, pero que había amor a Zion, no me cabe ninguna duda. Y el primer amor a Zion, en forma concreta, constante, lo escribió Rabbi Yehuda Halevi. Quiere decir, las famosas Siónidas de Rabbi Yehuda Halevi, traducidas ya al español, hablan de ese amor a esta tierra. Y estamos hablando del siglo XII, del siglo XIII. En última instancia, esta tierra nunca dejó de estar en el pensamiento del judío. Hoy, siglo XXI, aquí se corre ese riesgo. Se corre ese riesgo. Tal vez la confusión tan grande que hay en la población, no hablo de colores ni de izquierda, ni de derecha, ni de rojos, ni de blancos. Estoy hablando que hay una confusión muy grande. Y eventualmente, como hoy en día se pueden hablar de circunstancias poco felices desde el punto de vista político, de decir que este es un estado kovesh, conquistador. No hay mayor mentira que todo eso. Eso es reducir el concepto de la tierra, es bajar todos los escalones, créanme, independientemente que aquí el estado este es un estado judío. Esto pasó el 29 de noviembre de 1947, ¿saben? Ya pasó mucho tiempo, más de 70 años, donde hubo una partición en las Naciones Unidas, la partición de Palestina. Y en ese momento se decretó que hubiera un hogar nacional judío y otro para los árabes. Nada más y nada menos. Ahora, si uno no es capaz de ser fiel a los acontecimientos históricos, entonces, bueno, borremos la historia y escribámosla de vuelta. Pero ¿saben qué? Mi historia no está el 29 de noviembre del 47.
Mi historia empieza con Lech Lecha, Me'artzecha, Me'moladateja, Me'betavija. Una Zarajá y Tenet Haaretz Hazot, y luego con Itzhak, que le daré a tu simiente, y a Jacob, que es aquel que su simiente va a heredar la tierra. Ahí empieza mi historia. El 29 de noviembre solamente es una justificación, hoy a nivel político. Dice entonces, Velola Kalima Merutz. Dice, pero esta carrera apasionada, no es para las personas livianas. Velo Yom, Velo Yomayim. Tampoco es algo de un día o de 2 días. Velo Jodesh, Velo Shana. Y tampoco es cosa de un mes o de un año. Kim Birbot Shanim, sino con el correr de los muchos años. Adiabru Yemea Klita, hasta que pasen los tiempos de la absorción. Joletató Bejaim Bemiklat. Serán absorbidos en una vida, en un refugio, quiere decir, en un refugio que es Miklat, también que absorbe. Yeshev Olam Lifnei Elohim como Shekatuv, quiere decir que la persona habrá de habitar aquí delante de Dios, como dice, Ish Be Ish y Valet Vashem. Como dice el Teilim, cada hombre y hombre nacerá por el Todopoderoso. Quiere decir, Kolabá la Kodesh, quiere decir todo aquel que viene al espacio de la santidad, Sarich Bechadash Eibur, debe otra vez nacer de vuelta, de Yenika, y tiene que amamantarse, de Katnut, y tiene que ser una persona pequeña, Ad Panim Befanim, y de Pene Ares, hasta que cara a cara pueda ver el rostro de la tierra, Benashok Yeshua Benashah, maravilloso. Y que el alma de esa persona esté definitivamente ligada, atada a esta tierra. No es para pequeños esto. Acá cuando uno llega, tiene que empezar de vuelta, desde el embarazo hasta el amamantamiento, hasta la infancia, hasta que pueda ver panim panim todo este escenario. Así escribía el rabino Menachem Bel de Vitebsk. Y sigue. Y de Kijen, así que Mandeati, Beaiti, Talmudó Beadó, aquella persona que viene y trae consigo Talmudó Beadó, su estudio, su pasión por el estudio en su mano, de Mashe Urgal, Kolejat Beejat, de Fimidotav, de acuerdo a lo que cada uno, de acuerdo a sus cualidades y atributos, fue acostumbrado a hacer. Al principio, no habrá de sentir aquí una, un arraigo total, porque a veces la persona puede sentir como una confusión muy grande, sentir una locura, porque de repente habrá de vivir aquí circunstancias que lo habrán de alterar mentalmente, de no poder vivir lo que es el descanso. Y Ale Shamayim Yeret Teomot, una persona que puede ascender a los cielos y bajar a las más profundas profundidades, valga que Oniame Torefet Bayam, como una embarcación que está, obviamente, como la embarcación de Yoná, que está por sucumbir y hundirse en el mar. Y es una persona que tanto está confundido y tanto sufre, que puede también preocupar a los demás en sus temas, en sus acciones, con sus conductas. Hey Torah, hey mitzvah. ¿Dónde está la Torah entonces? ¿Y dónde está la mitzvah? Madejaba, lojaba, lo que fue, no fue, al día siguiente irá Baal, hasta que la persona piense de una manera diferente, hasta que piense en el verdadero esencia de esta tierra, la Tejilá. Tejilá es la alabanza por esta tierra. Be'ashem itbaraj mar'elo panim. Y así es cuando el Kadosh Baruj Hu le muestra el rostro, le muestra su rostro. Y a partir de allí, cuando puedo ver lo bueno de esta tierra, como decía David antes, citaba, Az Ishkot Beyanuachlo. Entonces la persona llegará, dice el rabino de Vitebsk, a estar en un estadio de paz, de tranquilidad, de Udavar She'en Lo Kitzvah Orachma. Y esta circunstancia de que la persona llega a su reparo, esto no tiene límites. Ve'eich, Bekama o Matai, Bekol Echad Lefi Inyanah. Y cómo, y cuánto, y cuándo, para cada uno de acuerdo a su propia temática, de acuerdo a sus propias acciones y de acuerdo a la raíz de su alma. No vamos a poder encontrar un tiempo idéntico para todos.
Ayer al Ken termina el rabino de Vitebsk. Avala Geshet la Kodesh Penima. Por lo tanto, todo aquel que quiere ingresar al Kodesh, al santuario, a lo sagrado, Penima, en su lugar más interior, Yasmin Atzmo Lejola Amor, se prepare para todo lo que dije anteriormente, Beyavjim Benafsho, y que pueda purgar dentro de su interior, analizar en la profundidad de su ser, Asherlo Koach Laamot Bejol El, que pueda discernir y que pueda distinguir dentro de sí que tiene la fuerza suficiente para poder enfrentar cada una y una de las cosas, del Olega de Zo o de Niamine, para que no se quede ya sin fuerzas y no quitarle a él todo lo que es su fuerza, su existencia, Beishaer Beatzmo, y que pueda imaginar y suponer por sí mismo, Sherkol Panim, que de todas formas, Rov Midotav, la mayor parte de sus cualidades y atributos, Metukanim, van a estar ordenadas y reparadas de Uim Sholba, y finalmente va a poder superarlas y dominarlas. Az Yelech Beta. Y entonces esa persona podrá caminar, seguramente por caminos ya un poco más seguros. La Beta Darko, Beatzat Gedolea Etza, Asher Imaem. Y podrá encaminarse entonces ya en el consejo de los grandes, quiere decir de aquellos personajes que le pueden aconsejar, de Ashumea, Ishkon Betach Vesha'anan. Y la persona que sepa escucharlos habrá de habitar tranquilo, seguro y en un estado realmente de magnificencia. Anahnu, dice Rav Wolbe, nosotros somos Peshutei Ha'am, somos los hombres hoy en día mucho más simples. No podremos asemejarnos al Kadosh Elion Ze. No vamos a poder llegar a los pies de este sagrado maestro llamado Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. De todas maneras, como un sentimiento finito, pequeño, Gam Anu Mabchinim Bekirvenu, también nosotros sentimos dentro de nosotros mismos, Baalotenu Le'eretz HaKodesh, cuando tenemos el zehut, el mérito de venir a ascender a la tierra sagrada, Kikan Be'efreach, porque aquí obligatoriamente tenemos que empezar de nuevo. Vejialenu Lizkot le Dargat Eretz Israel. Y nuestra meta es poder tener el mérito de alcanzar el nivel, la dargá, el escalón de lo que es la tierra de Israel. Y este es el segundo capítulo, nada más, de este impresionante tema que nos habla Rav Wolbe sobre las virtudes de la tierra de Israel. Queda un capítulo más, el Perek Shelishi, y que a nosotros nos pone de aviso y por sobre todas las cosas de orgullo particular para quienes, más allá de todas las ambivalencias y disonancias que podemos llegar a sentir que pasan aquí, junto a mí, con mi vecino, no hay ninguna duda que Eretz Israel se la merece. No es un país como todos los demás. Y esta tierra es lo que dice aquí, en Menachem Mendel de Vitebsk, este gran maestro del Hasidut, que tenemos que saber superar todos aquellos entornos complejos para poder llegar a un objetivo mucho más noble. Bueno, que este regalo que hoy nos trae el Rav Wolbe nos dé la posibilidad de sentirnos que, bueno, ten Shabbat, ten Shalom, que cada uno nos dé un Shabbat y que nos dé la paz, que tengamos Shabbat Shalom, Boraj, que tengamos Hanukkah Sameach, Bezrat Hashem. Y el próximo viernes, que será también otro de los días de Hanukkah, estudiaremos el tercer y último capítulo de esta parte que habla sobre Eretz Israel. Muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat, Shabbat Shalom. Y bueno, gracias por compartir este tiempo juntos. Que estén muy, muy bien. Disculpe, Shanim Rabot. Gracias. Muchas gracias, Ana. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach.